Bien, gracias, presidenta, muy amable, muy gentil. Yo no puedo dejar pasar algunas consideraciones de la senadora propinante hace instantes nada más. Yo solo cuando habla de casi una censura o de condiciones antidemocráticas de nuestro espacio político, yo quiero recordarle a la senadora que pertenecía al oficialismo hasta el año anterior, que este cuerpo sesionó durante el año 2019 solo en 7 oportunidades. 2 sobre tablas, 4 especiales, con lo que significa que eran temas que le interesaban solamente al Ejecutivo Nacional, en ese entonces el expresidente Macri, una especial con la presencia del jefe de gabinete. Entonces, cuando nosotros nos reclaman, después de 8 o 9 sesiones que llevamos en el marco de esta emergencia, que este Congreso no trabaja, que este Congreso le cierra la boca a la oposición, le cierra la boca a quienes quieren expresarse, lo que estamos buscando es un ordenamiento. Lo que estamos tratando es de darle a este Senado aplicar el sentido común, nada más que esto. No nos podemos, creo, ajustar solamente a algunas cuestiones en el marco de la emergencia, porque en el marco del COVID-2019, senadora, todos los temas están atravesados por esta situación de emergencia de la pandemia que vive el mundo, Estamos en una situación extraordinaria. No nos negamos a debatir ningún tema. No pueden decir lo mismo aquellos que gobernaron durante los últimos 4 años, cuando sí venía a libro cerrado o cuando inclusive a 2 meses de haber iniciado la gestión colocaban en la Corte Suprema de Justicia de la Nación jueces por decreto, jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto. Es decir, podríamos hablar de cada uno de los puntos. Sí, no está el tema Vicentín, pero traen el tema Vicentín. Me gustaría hablar, en lugar de hablar de la connotación negativa que se le quiere dar a la expropiación, a la intervención, me gustaría hablar de los 18.000 millones de pesos del Banco Nación. ¿Dónde están? ¿O dónde está la plata de miles y miles y miles de productores que no han podido cobrar? Hay mucho para hablar, pero mirarse en el espejo como el mejor ejemplo de lo que ocurrió en un marco de democracia en los últimos 4 años, creo que es un exceso, porque estamos dando muestras de amplitud, muestras de considerar que todas las semanas podemos sesionar y no lo que pasó el año anterior. Pero también en el tema educativo y en el tema de la brecha digital, como hemos mencionado hasta ahora, nada es casual. Creo que todos han sido coincidentes en la brecha digital, en la falta de conectividad. Pero voy a ir a algunos datos que me parecen sustanciales para ponerlo en su justo término. Sabemos que en la Argentina solo el 20% de los alumnos o el 20% de los alumnos no cuenta con acceso a Internet. El 20%. Pero acá hay un dato, este es el promedio general, hay un dato que sí es muy significativo. En Santiago del Estero, el 40,7% de los chicos en escolaridad primaria no accede a la conectividad. En Formosa el 37%, en San Juan el 36%, en Catamarca el 35%. ¿Sabe dónde está el otro extremo? En la ciudad de Buenos Aires. Solo el 7,2% de los chicos no accede a la educación, a este carácter digital que hoy obviamente lo estamos llevando a partir de la modificación de esta ley como algo de carácter transitorio. Entonces, ¿qué es lo que desnuda esto en definitiva? ¿Qué es lo que pone como dato relevante? Primero las asimetrías, porque si hay algo que ha dejado al descubierto la pandemia, justamente son las desigualdades. Y las asimetrías en la República Argentina se han venido profundizando en los últimos años. Si hablamos de conectividad, en este caso, obviamente que el mercado es el que ha marcado la política en la conectividad. En el mercado, cuando las cosas rinden económicamente, son las diferencias financieras lo que obviamente permiten que ciudades como Capital Federal, con una fuerte concentración poblacional, sea mucho más negocio llegar con conectividad que llegar a Santiago del Estero o llegar al interior de la Patagonia Argentina, donde hay lugares como en este caso, donde hoy estoy sesionando, que es Lago Puelo, apenas el 23% de los chicos de la educación primaria pueden acceder al aula virtual. Pero tiene que ver con un modelo de país, con un modelo del mundo, donde el neoliberalismo atiende mucho más
lo que da beneficios de carácter financiero, donde la acumulación del poder financiero es mucho más importante que poner en valor una mirada mucho más social, de inclusión, de equidad, y yo le diría de respeto a los derechos humanos, de acceso a los derechos humanos como lo marca el acceso a Internet la ONU en una reciente consideración. Es un derecho humano el acceso a Internet, cosa que en la Argentina se ha venido violando en función de los intereses del mercado, no de los intereses de la sociedad, sino de la renta de cada uno de estos poderes económicos, que inclusive han fusionado aspectos que no tenían absolutamente nada que ver con algo que el mundo está cuidando, separar las telefónicas de quienes producen y generan contenidos en el mundo. Este es otro tema que lo vamos a analizar en algún otro momento. ¿Qué quiero decir con esto y en lo que estamos coincidiendo? Que es bueno poner estos números. Hay un porcentaje importante, pero ¿por qué razón el interior sufre mucho más que el de la capital federal? Porque las compañías, las empresas de comunicaciones, las que generan contenidos, son las que en definitiva se comportan de acuerdo a las reglas del mercado y no de una sociedad mucho más inclusiva como la que proponíamos en los años anteriores al 2015, con aquella red que hemos extendido por toda la República Argentina, con el Fondo Universal, que es bueno también marcarlo en este aspecto, el Fondo Universal de 4.582 millones de pesos en los últimos 4 años, el 74% se destinó a la fibra óptica de ARSAT, vía ARSAT. El 13%, y ahí hay un dato sumamente interesante, ya que nos quejamos de la falta de acceso al aula virtual, a la conectividad desde la oposición. Solo el 13% de ese monto del Fondo Universal, que también forma parte de una ley que impulsamos con mucho debate en el año 2008-2009, solo el 13% se asignó al programa de redes educativas digitales. Ahora, de ese 13% asignado, solo destinaron a este programa de redes educativas digitales el 25%. ¿Dónde fue el 75% restante? Estos son los problemas de las desigualdades cuando se privilegian los negocios por encima del bien común, cuando el poder financiero está por encima de lo que significa el concepto de inclusión en el marco de la educación. Uno lo entiende, tiene que ver con miradas distintas del mundo, del país. Cuando una exgobernadora señalaba que estaba superpoblada la provincia de Buenos Aires por universidades, porque, digamos, ¿qué sentido tenía que porque los pobres no llegan a la universidad? Claramente ahí hay una mirada totalmente diferente a la que nosotros tenemos con respecto al tema de la educación. O el 35% del presupuesto universitario que se bajó en un 35% la asignación presupuestaria en números reales, se bajó a las universidades. Las universidades llegaban a septiembre y no sabían cómo pagar los sueldos. Esto pasó en los 4 últimos años. Se terminó con la paritaria federal. Si hablamos de educación y hoy la ponemos en valor, 44 puntos. Cayó el salario de los maestros primarios, 44 puntos. Producto y resultado de haber eliminado la paritaria federal. Un piso que nos igualaba a todos, una discusión que le ponía y le colocaba un valor mínimo para poder discutir a partir de ahí. Eso también fue eliminado. Y la pregunta que también me queda a la hora de discutir educación y falta de conectividad y tantas otras cosas es qué pasó con los 3.000 jardines de infantes que se comprometieron a construir allá por el año 2016. Es decir, tenemos mucho para hablar de inequidad. Un mundo obviamente desigual y mucho más desigual a partir de lo que está mostrando la pandemia. Si el 1% de este mundo tiene la misma riqueza que casi 4.000 millones de seres humanos, y creo que la cifra se achicó en el último año, creo que son apenas 26 personas, tienen la misma riqueza que 4.600. Hemos tenido un gobierno acorde a esa mirada que se tiene del mundo. Privilegiar lo financiero, privilegiar la economía de mercado, no la economía, no porque estamos hablando de otra cosa que no sea capitalismo. Lo quiero aclarar en función de todas las cosas que se vienen señalando permanentemente. Nadie está diciendo que no estamos en un mundo capitalista, ni mucho menos. Pero una cosa es hablar de un capitalismo financiero, digamos, que especula permanentemente con una mayor acumulación de riqueza, que una economía social de mercado, que es algo totalmente distinto. Se le está cumpliendo el tiempo, senador.
Bien, voy cerrando, voy cerrando. Hay mucho para hablar, pero digo como cierre, Presidenta, que creo que tenemos un gran reto por delante, tenemos un gran desafío, poder recuperar la conectividad como un modelo de inclusión en la República Argentina y a la educación como un valor en sí mismo para poner todas las herramientas al servicio de que es lo único que nos puede cambiar de un mundo totalmente injusto, totalmente desigual. Es revolucionaria la educación es revolucionaria la solución universal y equitativa que tiene el acceso a la conectividad. No perdamos de vista este criterio y también quiero dejar claro algo más, que a pesar de las consecuencias que ha tenido este modelo neoliberal en los últimos 4 años y de esto que estamos hoy sancionando con el aula virtual, con la posibilidad de poder acceder a aquellos que lo pueden hacer a la educación, quiero también poner en valor lo que ha hecho ENACON, que hoy estamos dando clases a través de un sistema casi destruido en los últimos 4 años, que es Radio Nacional, las radios comunitarias y todo lo que el Estado sostiene a partir de la comunicación que entiende tiene que tener un carácter federal y democrático, de equilibrio, inclusivo. Estos son los conceptos que a veces desde el modelo neoliberal no se entienden. Hay que ver al ser humano, hay que colocarlo en el centro de la escena y no mirarlo solo como un dato en el balance de la economía, en el modelo financiero que nos ha venido gobernando. Le agradezco, Presidenta, estos minutos, muy amable. Gracias, senador. Tiene la palabra.